Video número 23. Aplicación subsuperficial. Tratamientos in situ. Bien, señores estudiantes, vamos a trabajar hoy la parte de otras alternativas de tratamiento, sobre todo cuando son núcleos o poblaciones rurales que tienen que hacer su tratamiento de aguas residuales. Entonces, una de las alternativas es hacer la aplicación subsuperficial, o también otra alternativa podría ser los humedales. De esos dos elementos es que vamos a trabajar. Entonces veamos el primer caso, ¿no? La aplicación subsuperficial. En muchos casos, cuando la dispersión de la población es grande, resulta más económico y eficaz el tratamiento de las aguas residuales in situ. Si yo tengo una vivienda en una zona rural, entonces, la alternativa, pues tratarlo las aguas in situ, aprovechando la infiltración de las aguas residuales sobre el terreno. Es decir, en las proximidades de las viviendas o grupos de estas. Entonces podemos hacer, inclusive muchas veces, colegios rurales hacen su tratamiento in situ. Es decir, en las proximidades de las viviendas o grupos de estas. La depuración consiste en un tratamiento previo, normalmente fosa séptica, tanque o similar, seguido de algún sistema de aplicación subsuperficial al terreno, como se muestra en la figura 12.1. Entonces, ojo, ¿no? Tenemos que hacer primero tratamiento primario. Estos tratamientos in situ son tratamientos de tipo secundario. Entonces, fosa séptica o filtro in-hoc. Entonces veamos los diferentes tipos que se puede dar, ¿no? Miren ustedes aquí la vivienda, la fosa séptica. Inclusive aquí en la vivienda podemos hacer que el agua de los lavaplatos tenga una trampa de grasas y después de la trampa de grasas pase a la fosa séptica. Y entonces tendríamos nosotros este sistema, ¿no? Que es zanjas filtrantes. O sea, llego después de la fosa séptica a una cajilla y meto tuberías, ¿no? Tuberías por estos lados, y esto se va a infiltrar. ¿Infiltrar en qué? En el terreno. Entonces, ¿no? Esta es lo que se llama trampas filtrantes. Estos serían los lechos filtrantes, que es la misma historia, la vivienda, podemos hacerle aquí una trampa de grasa, sobre todo los lavaplatos que llevan eso, y entonces después introducir a la fosa séptica. Y después de esto una caja que me divida para las tuberías. Pero aquí la diferencia entre las zanjas y los techos es que aquí, miren ustedes, tengo unos huequitos aquí y acá no tengo huecos, ¿no? O sea, es que sobre toda el área, aquí es sobre la infiltración de sobre parte del área. Cuando no hay mucha profundidad o no hay mucha área, entonces lo que hacemos nosotros es la vivienda, ¿no? De trampa de grasas, fosas sépticas y hacer un pozo filtrante, ¿no? Un pozo con la parte externa en grava. Entonces, el área, la filtración va a ser en función del área, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos, si ya no tenemos área horizontal, pero a través del pozo tenemos un área vertical. Y también, pues, podemos hacer el sistema. Cuando son el grupo de viviendas, pues aplicación subsuperficial. Entonces tenemos esos tipos de sistemas que los vamos a ver. Entonces dice, el fundamento de los sistemas de aplicación subsuperficial consiste en introducir el agua residual previamente tratada a nivel primario, las fosas sépticas, en el terreno por debajo de su superficie. El agua se infiltra en el mismo y puede llegar a alcanzar el nivel freático o incluso ser recogidas por un sistema de drenaje inferior para su posterior evacuación o aprovechamiento. El suelo, en función de su textura y permeabilidad, funciona como un filtro biológico, donde se desarrollan fenómenos químicos, físicos y bioquímicos causantes de la evaporación de las aguas residuales. Entonces tenemos que tener en cuenta aquí el área, pero el área del suelo. ¿Y de qué dependerá el área total? Pues depende de la permeabilidad o impermeabilidad del terreno.
hay terrenos impermeables que sean solo arena, pues se filtran, ¿no? O permeables con limos, arcillas y limos, y entonces no se va a poder filtrar. Entonces tenemos que tener en cuenta el terreno, la textura del terreno y ver la velocidad de infiltración con el objeto de saber cuál es el área que tenemos que utilizar. Bueno, para diseñar adecuadamente el sistema es necesario realizar ensayos para poder evaluar la capacidad de infiltración del suelo, tasa de infiltración. Ello permite estimar los valores de diseño de la aplicación al terreno que se muestra en la tabla 12. Entonces, vamos a ver, ¿no? Dice hacer un hoyo de 0,30 en planta y una profundidad igual al sistema de infiltración superficial. El lugar donde se va a instalar, o sea, la altura depende de qué tipo de filtro vamos a utilizar. Llenar el fondo con una capa de 5 centímetros de espesor de grava lavada. Mantener inundado el hoyo en una altura sobre el fondo de 30 centímetros durante 4 horas. Posteriormente dice medir los descensos de la lámina de agua en el tiempo y anotar arriba. Utilizar intervalos de tiempo de unos 5 o 10 minutos según el desarrollo del ensayo, mayor o menor velocidad de descenso. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Dice medir los descensos de la lámina en el tiempo, o sea, espacio, tenemos una altura y un tiempo. Espacio sobre tiempo me da una velocidad. ¿Velocidad de qué? De infiltración. Entonces, eso es un parámetro que me sirve para ya diseñar estos sistemas, ¿no? La velocidad de infiltración. Entonces, tengo la regleta y mido el espacio que va bajando la regleta en un tiempo determinado y entonces tengo la velocidad de filtración. Calcular el valor de la tasa de infiltración en minutos por centímetro en el ensayo para condiciones de velocidad de descenso de la lámina de agua o velocidad de infiltración constante. Nota, mantener durante todo el ensayo la altura mínima de inundación sobre la capa de grava de 15 centímetros. Y entonces aquí hay una tablita dependiendo de la tasa de infiltración. Entonces yo digo, por ejemplo, no utilizable si la arena gruesa o grava, la tasa de infiltración menos de 4, no se puede utilizar. La arena media, pues tiene tasa de infiltración de 0,4, 0,2, arena fina, etcétera. Aquí hay tantas, ¿no? Si yo digo 0,5, ¿no? Me dio 5, la velocidad de filtración, entonces 2 y 6, estaría aquí 5. Lo que me dice que la tasa de aplicación sería más o menos 0,25. ¿no? Metros cúbicos, metro cuadrado día. Metros cúbicos día por metro cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? Caudal dividido entre la velocidad de filtración. Entonces, aquí tendríamos las tasas de infiltración y la tasa de aplicación. Entonces, la tasa, metros cúbicos día por metro cuadrado. Esto viene a ser metros cúbicos, metros día, que es una velocidad. La tasa de, entonces, caudal dividido entre velocidad me da el área correspondiente. La superficie del terreno necesaria resulta de dividir el caudal medio de aguas residuales entre la tasa de aplicación. El caudal medio, pues ya lo calculamos nosotros, ¿no? Para que nosotros determinemos. Como ejemplo, consideremos una población de 100 habitantes con una dotación de 150 litros habitante día. Según que el terreno sea arenoso, entonces dice 2 minutos por centímetros, por ejemplo aquí 2 centímetros por minuto. O margoso, 20 minutos por centímetros, minutos aquí 20, por ejemplo, amargoso. Se necesita una superficie de infiltración de 310 o 830 metros cuadrados respectivamente. Entonces aquí litros habitante día por 100 sería 150 por 100, 15.000 litros día, dividido entre la velocidad de filtración y me sale un área, mire, 830 metros cuadrados. Teniendo en cuenta que la superficie de ocupación real es siempre mayor que la de infiltración, puede concluirse que se trata de sistemas de depuración que ocupan mucho terreno. Este es el problema. Pues tenemos nosotros, ¿no?, mucho terreno, 310, 830. Entonces, uno de los problemas de este es que hay que tener suficiente terreno. El agua residual debe aplicarse en forma intermitente, de manera que se permita la entrada de aire en los intersticios del suelo, en el periodo comprendido entre dos aplicaciones sucesivas de agua residual. De esta forma se produce una aireación, oxigenación del terreno,
necesaria para el sostenimiento del proceso biológico. Entonces, podemos generar procesos de intermitencia con sifones, ¿no? Sifón que se llegue a cierto punto, pues que se vaya el agua allí, ¿no? Sifones de intermitencia, ¿no? Hay este tipo de sifones, ¿no? Unas cajitas con un sifón, hasta que llegue a la altura del sifón, pues ya que llegue a la altura se dispara el sifón y genera la intermitencia. Los sistemas más comúnmente empleados en la aplicación subsuperficial son zanjas filtrantes, leches filtrantes, pozos filtrantes y filtros intermitentes en arena. Este último, los filtros intermitentes, es una modificación de los leches filtrantes, indicado cuando el terreno es de baja o alta permeabilidad, lo cual hace que los demás sistemas de aplicación subsuperficial no puedan emplearse. Entonces, no utilizables, por ejemplo, este terreno ni este. Entonces, yo hago el filtro intermitente en arena. Dice, campos de infiltración. Debe localizarse aguas abajo del sistema de tanque séptico y ubicarse en suelos cuyas características permitan una absorción de agua residual que sale del mencionado sistema de tanque séptico. Los canales de infiltración deben ubicarse en un lecho de grava cuyo diámetro estará comprendido entre 10 y 60 milímetros, o sea, la grava. Se evitará la proximidad de árboles para prevenir la entrada de raíces. En la tabla tal aparecen las dimensiones correspondientes. Diámetro de la tubería, 4 a 6 pulgadas, pendiente, largo máximo de la zanja y ancho de la zanja de 45 a 75 centímetros. Esos son datos generales, ¿no? El área de absorción necesaria debe obtenerse con base en las características del suelo, que se determinan en los ensayos de infiltración. Se recomienda utilizar una tasa de aplicación menor de 100 litros día por metro cuadrado para los efluentes de los tanques sépticos. Para la implementación de este sistema de disposición deberá verificarse que no exista afectación sobre los cuerpos de agua subterránea. Entonces vamos a ver el primer sistema, ¿no? Miren ustedes la casa, el sistema de tanque séptico y aquí la zanja de filtración, ¿no? Miren ustedes un sistema, ¿no? De las tuberías, aquí llega el agua y la distribuye, ¿no? Estas tuberías son perforadas para distribuir a cada uno. Aquí tenemos una zanjita de filtración y aquí tenemos las zanjas con la grava, que decíamos de 10 a 60 milímetros. Aquí va la tubería y sobre esto va el terreno. O sea, se tapa, ¿no? Cuando hay el terreno de la excavación, pues se rellena nuevamente. Y esto tenemos el tubo, aquí la grava, y aquí, pues, en base a esta área, va a ser la infiltración. Importante tener en cuenta que, pues, con estas zanjas, no solamente la infiltración es hacia abajo, sino también puede ser lateral. Entonces, a ver, la tasa de aplicación dice de 0,2 a 0,5. ¿Qué tenemos nosotros aquí? De 0,48, ¿no? 0,02, ¿no? La carga hidráulica, decíamos nosotros que 0,02 a 0,05. ¿No? Entonces 0,48 es mejor, 0,03, ¿no? 0,18, 0,24, aquí, ¿no? Mar arenosa, ¿no? Y a 0,5, ¿no? O sea, aquí, hasta arena media gruesa, no más, desde aquí hasta aquí es mejor, ¿no? Del resto generalmente no es utilizable, ¿no? Bueno. Entonces tendríamos nosotros que los campos de infiltración, bueno, que ya tenemos los parámetros, diámetros de las tuberías, zanja filtrante, si se trata de zanjas de poca profundidad, menos de 1 metro y anchura de 0,45 a 0,80 metros, excavadas en el terreno, que recogen y distribuyen las aguas residuales pretratadas a través de una tubería agujereada colocada sobre un lecho de arena y cubierto de grava. Entonces tenemos aquí el lecho de arena. Arena cubierto de grava. Entonces aquí grava.
La grava se cubre con un relleno vegetal de forma que no se mezcle ni atasque el espacio ocupado por la capa de grava. En este caso, la superficie de infiltración está constituida por el fondo de la zanja, aunque en el caso de los posibles atascamientos, las paredes verticales pueden ayudar a la infiltración. En la figura 12 se presenta un esquema en plan de sección del proceso. Yo puedo tener esta gráfica y entonces aquí tengo las zanjas, el ancho, la profundidad, grava sobre una base de arena y aquí también la grava para infiltración. Aquí vemos el campo de infiltración, pues son zanjas. Y aquí tenemos las características de esto: profundidad de la zanja de 0,50 a 0,70, ancho de la zanja de 0,45 a 0,80, largo de la zanja de 20 a 30 metros, separación entre zanjas de 1 a 2,50, separación del fondo al nivel freático de 0,60 a 1,20, espesor de la cobertura, o sea, del material que se va en la parte superior, mayor de 0,15. Esa sería una característica de las zanjas filtrantes. Entonces yo tengo ya con mi ensayo de filtración, esto me da a mí la tasa de aplicación, y en función de la tasa de aplicación, caudal sobre la tasa de aplicación me da el área. Ya habíamos dicho. Por eso estos ensayos muy importantes, porque lo primero que hay que hacer son ensayos para ver cuál es el área correspondiente y si tengo el área. Porque como les digo, les he dicho anteriormente, el problema de esto es el área. Bueno, los otros procesos son lechos filtrantes. Este es un proceso similar al anterior, siendo la zanja más ancha, 0,9 a 2 metros. O sea, los lechos ya son convirtiéndose en lechos de grava que se albergan en su fondo varias tuberías perforadas. En este caso, la superficie de infiltración está limitada a la del fondo, lo que constituye un inconveniente frente a posibles obstrucciones. Tiene la ventaja de ocupar menos superficie total para igual población servida y que en este caso de las zanjas servida que en el caso de las zanjas filtrantes. Los rellenos de material filtrante son iguales a los de las zanjas. En la figura tal se presenta un esquema en planta de sección de leche filtrante. Entonces ya no son zanjas, sino que miren ustedes aquí, viene sobre el lecho de grava una tubería, ¿no? Pero está sobre todo el sistema, ya no es sobre una zanjita aquí, sino que sobre todo el lecho es, mire, este es aquí con zanjas y el otro es en la totalidad. Aquí hay una descripción de los lechos, ¿no? Características, parámetros, tasa de aplicación, decimos nosotros de 0,2 a 0,5, profundidad del lecho, de 0,50 al ancho del lecho, mayor de 0,90, largo del lecho, menor de 30, número de tuberías por lecho, mayor de 2, entonces aquí se tiene 3 tuberías, puede ser 4, no se distribuye. Separación del fondo a nivel freático de 0,60 a 1,20, espesor de cobertura, o sea, de la capa superior, siendo mayor de 0,15. Entonces, casi son similares a los de la zanja filtrante, ¿no? 0,50, 0,70, por ejemplo, 0,2 a 0,05. La misma historia, pero ya cogiendo todo el lecho, por lo tanto, el área va a disminuir el área. Pozos filtrantes. Este es un sistema de aplicación subsuperficial que presenta más problemas de restricción que las zanjas y los lechos. ¿Por qué? Porque son profundos. Aunque los efluentes obtenidos son de gran calidad. Están indicados cuando el nivel freático es bajo, mayores de 4 metros. Y en tal caso pueden construirse pozos que dispongan de una gran superficie vertical respecto de la ocupada en la horizontal, ¿no? Sí, el problema de esto es que tenemos que profundizar, ¿no? Entonces el área sería, ¿qué sería? El área de infiltración, pi d al cuadrado por h, ¿no? Que nos quiere pi por d, ¿no? Que es el perímetro por la altura, ¿no? Bueno, de esta forma se obtiene la ventaja de ocupar menos superficie de terreno que los lechos y zanjas para igual tasa de aplicación. En este caso, la superficie de infiltración es la vertical. En la figura 12.4 se muestra un esquema de pozo filtrante.
Vemos aquí el esquema, la tapita, tocar, ¿no? Los ladrillos o bloques que también pueden ser perforados, ¿no? Y aquí la capa de piedra o grava, ¿no? Y alrededor de esto. Dice zona de infiltración, entrada de agua, grava alrededor del filtro para que esto se infiltre hacia los lados. Para el dimensionamiento del pozo de absorción se debe tener en cuenta el siguiente. El área efectiva de infiltración será el área lateral del cilindro. O sea, Pi por D por H, sin incluir el área de fondo. El fondo no será el tiro, sino es el área lateral. La tasa de infiltración se determina mediante el ensayo de percolación y será expresada en milímetros por centímetro, como ya lo vimos, el diámetro mínimo del pozo es de 5,50 y la profundidad útil no será mayor a 5 metros. Esto depende del ensayo y del área y de las características del suelo. Cuando las condiciones del terreno impidan la excavación vertical, las paredes estarán formadas por mampostería pegada en forma intercalada con espacio libre entre bloque y bloque. En este caso deberá tenerse en cuenta la reducción del área efectiva de infiltración. El fondo del pozo deberá cubrirse con una capa protectora de 0,15 de espesor de grava. La losa del techo del pozo de infiltración deberá tener una tapa de expresión de 0,60 centímetros. Como parámetros de diseño también tasa de aplicación 0,25, profundidad de 3 a 6 metros, diámetro del pozo de 1,80 a 3,60, separación entre ejes de pozos cuando hay que hacer varios pozos, mayor de 4, separación del fondo al nivel freático mayor de 1,2. Entonces son similares, ¿no? Tasa de filtración, caudal, tasa de filtración. La tasa de filtración, ¿de qué depende? De los ensayos de infiltración, me da la tasa. El caudal, dividir la tasa de filtración es una velocidad, miren. Metro cúbico, metro cuadrado día, o sea, metro día es una velocidad, caudal dividido entre la velocidad es igual a área de infiltración. Y esa área es igual a pi por d al cuadrado, pi por d por h. Entonces tendríamos nosotros el área y sabremos nosotros ya si tenemos el área, pues sabremos nosotros y el diámetro, entonces sabremos la profundidad que hay que hacer ese sistema. Los otros filtros intermitentes, esto es cuando no hay, el material del suelo no nos permite hacer ningún tipo de sistemas de aplicación, pozos filtrantes, cualquiera de esas cosas. Entonces lo que hacemos es hacer un filtro intermitente de arena, que es una estructura, como lo ven ustedes aquí. Podemos hacer un cuadrado, ¿no? Dos cuadraditos aquí y el agua llegando, este es un lecho de arena, grava y por abajo se recoge el agua. Entonces, fíjense ustedes, estamos haciendo un lecho de arena con una determinada granulometría, que es la que tenemos aquí. Entonces el agua cae aquí, hay que colocarle una tapita porque el agua va a caer aquí, si no se nos daña el lecho de arena y entonces la arena pasa por este sistema, la grava y va al fondo y se cambia. Pero construimos nosotros este sistema porque no podemos, porque el lecho no me permite, ¿no? El terreno, la consistencia del terreno es inadecuada para estos tipos. Entonces hacemos un sistema de tipo artificial. Aquí también tenemos, ¿no? La entrada, tenemos el lecho de arena, entonces entramos con un tubo hacia la parte superior, infiltramos y aquí hay un tubo de recolección con una cámara hacia arriba, con la camarita de ventilación. Aquí también tenemos las tuberías de ventilación, ¿no? Para que se ventile el sistema por dentro. Entonces tenga el aire por dentro y suba el aire de abajo hacia arriba y para que sea el sistema de aireación. Entonces, nos habla de filtros, dice, entonces veremos nosotros qué pasa con esos filtros, ¿no? En algunos casos, el tipo de terreno hace inutilizable el empleo de sistemas de infiltración superficial debido a su baja o excesiva permeabilidad, sustituyendo el suelo natural por uno artificial de permeabilidad controlada
como es el caso de las arenas. Se crea un sistema de infiltración artificial. Cuando el material sustituido por el terreno natural son arenas, se forman los lechos intermitentes de la arena. Fíjense, son intermitentes, ¿no? No pueden ser continuos, tienen que ser intermitentes, entonces hay que utilizar un sistema que me genere esa intermitencia, y eso puede ser un sifón invertido, ¿no? Cuando llegue a cierto límite, pues genere la intermitencia. Se trata de lechos de arena de espesor de 0,60 y 0,90 centímetros sobre una capa de grava graduada, equipada con los componentes de tubería drenantes para la evacuación del efluente. El agua residual se distribuye en la parte superior del lecho a través de conductos perforados. El agua, ¿no?, se distribuye en la parte superior a través de conductos. La aplicación del agua se hace en forma intermitente, al objeto de no saturar en forma permanente el lecho y poder así mantener las condiciones aéreas. Pueden construirse bien enterrados o cubiertos de hormigón, resultando en este caso aconsejables y de fácil control en su funcionamiento. En la figura se presentan dos esquemas de filtros en arena enterrados y accesibles de hormigón o obra de fábrica. Entonces aquí tenemos un sistema de arenas que está llegando aquí y distribuye. Tenemos los tubitos aquí y esto distribuye al sistema. O también tenemos aquí, ¿no? Y este tubito aquí entra y distribuye a todo el lecho de arena, y por acá tenemos la tubería efluente de aguas tratadas, ¿no? Aquí estamos, este tubito es para que haya aireación, estos tubitos también son aireación. Entonces esto, el lecho de arena, sustituye el terreno porque no sé, las características del mismo no dejan que la infiltración sea la adecuada. Los filtros deben localizarse aguas abajo del sistema de tanque séptico y aguas arriba de la desinfección, si ésta se requiere. Para los filtros intermitentes de arena deben usarse los parámetros de diseño de la tabla 27. Entonces, parámetros de diseño para filtros intermitentes en arena. Esto es norma RAS. Entonces, la RAS, carga hidráulica de 0.0802. Carga orgánica kilos día por metro cuadrado. Pues la carga orgánica está entre 0.002 y 0.01 kilos día por metro cuadrado. Entonces, en este caso, pues yo, por ejemplo, metros cúbicos, carga hidráulica, metros cúbicos, metro cuadrado día. La carga orgánica aquí es en vez de 1 metros cúbicos. Carga orgánica, kilos debido a 5 días por metro cuadrado. O sea, si yo tengo mi carga orgánica, kilos día, y entonces yo tendría aquí caudal sobre la carga, me da el área. Carga hidráulica, tengo esto, tengo frecuencia de dosificación, veces al día de 12 a 48, porque es filtros intermitentes, o sea, 48 veces al día de descarga. Volumen del tanque de dosificación de 0,5 a 1,5. ¿no? Esta es dosificación de qué? Del agua. ¿no? Entonces el volumen del tanque está entre rangos de 0,5 a 1,5. Pasos a través del filtro no hay. Tamaño efectivo de qué? De la arena. 0,25, 0,75, coeficiente de uniformidad menor de 4. Profundidad en centímetros de 45 a 9. Entonces tenemos que tener un tamaño de la arena de 0,25 a 0,75 y con coeficiente de uniformidad menor que 4. Bien, entonces estos son los sistemas de infiltración en el terreno que existen, sobre todo para comunidades rurales, ¿no? Donde no hay un sistema de alcantarillado, un sistema de tratamiento. Pues podemos utilizarlo. Por eso estos son tratamientos in situ. Entonces, veamos a ver lo último que nos quedaría son lo que se llaman
humedales artificiales de flujo sumergido. Entonces, ¿qué son esos? Pues vemos aquí nosotros, ¿no? Son tanquecitos, por ejemplo, aquí vemos, vamos más abajo, aquí por ejemplo, son tanques, ¿no? En el cual nosotros hacemos pasar el agua, viene por aquí, pasa por el tanque, esto puede estar recubierto de grava, como aquí está, ¿no? Y aquí se le siembran plantas, ¿no? Diferentes tipos de plantas especiales. Y entonces el agua viene por aquí, se filtra y sale por aquí. O sea, puede salir directamente o tiene este tubito aquí que hace que el lecho, la grava, esté tapada, el agua está aquí, esté tapada por una capa superior de grava. Aquí arriba está la grava y aquí está el nivel del agua. El nivel del agua está controlado por este tubito, entonces aquí el agua sale y esto controla el nivel del agua, pero sobre esto hay una capa de grava, lo que no me permite que insectos ni elementos extraños me penetren ¿no? en el sistema. Por eso es bien importante, aquí lo vemos, ¿no? Aquí están las plantas sembradas, tenemos por aquí sale el agua, por la parte superior entra, y aquí tenemos el tubito este que me da el nivel del agua, y entonces estas plantas crecen hacia la parte inferior de la grava. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar la materia orgánica, van a llegar los microorganismos, ¿no? Y tenemos aquí un sistema aerobio, y por este tubo sale, y este tubito en este punto mantiene el nivel del agua por debajo de la superficie. Aquí, ¿qué hay? Grava. Entonces, no hay insectos ni nada que me penetren en la parte inferior. Bueno, entonces veamos aquí la misma historia, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que de forma controlada se reproducen mecanismos de eliminación de contaminantes presentes en el agua residual que se dan en los humedales naturales mediante procesos físicos, biológicos y químicos. Entonces se voy a remover, ¿no? Contaminantes, sobre todo materia orgánica, pero también puede remover contaminantes metálicos, ¿no? O sea, de procesos de tipo industrial. También los puede remover con procesos físico-químicos y biológicos. Por eso, en la industria puede ser utilizado estas unidades artificiales. El carácter artificial de este tipo de humedades viene definido por el confinamiento de la humedad, el cual se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar pérdida del agua en el subsuelo. El empleo de sustratos diferentes al terreno original para el enraizamiento de las plantas y la selección de las plantas que van a colonizar el humedal. Bueno, la tecnología de humedales artificiales puede ser considerada como un ecosistema en el que los principales actores son el sustrato. Sirve de soporte a la vegetación, o sea, estos son elementos vegetales que absorben los nutrientes del agua y también la materia orgánica. El sustrato que sirve de soporte a la vegetación, permitiendo la fijación de la población microbiana. Miren ustedes, ¿no? Ya las raíces ahí van a crecer una población microbiana que va a participar en la mayoría de los procesos de eliminación de los contaminantes. La vegetación, macrófitas, contribuyen a la oxigenación del sustrato, a la eliminación de nutrientes y sobre la que su parte subterránea también se desarrolla una comunidad microbiana. El agua a tratar circula a través del sustrato y de la vegetación. Los mecanismos involucrados en la eliminación de los principales contaminantes presentes en el agua residuales urbanas mediante el empleo de humedales artificiales son eliminación de sólidos en suspensión mediante procesos de sedimentación, floculación y filtración.
Eliminación de la materia orgánica mediante los microorganismos presentes en el humedal, para eso se pegan en las raíces, principalmente bacterias que utilizan esta materia orgánica como sustrato. A lo largo del humedal existen zonas con presencia o ausencia de oxígeno molecular, por lo que la acción de las bacterias sobre la materia orgánica tiene lugar tanto a través de los procesos biológicos aerobios como anaerobios. O sea que pueden existir procesos también aerobios y anaerobios. Eliminación, ¿no? Mire, de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Este es importante, ¿no? Elimina nutrientes. Principalmente mediante mecanismos de nitrificación y desnitrificación y precipitación. Eliminación de patógenos mediante absorción y filtración o depredación. ¿Por qué? Porque ya las raíces pues crecen microorganismos y allí van a generar microorganismos que pueden minimizar la acción de los gérmenes patógenos. Eliminación de metales pesados como el cadmio, zinc, cobre, cromo, mercurio, selenio y plomo. Entonces, fíjense ustedes, no solamente es materia orgánica, ¿no? ni nitrificación, desnitrificación, sino que también elimina metales pesados. El trabajo del doctor Kirkwood en la década de los 70 y 80 es el que realmente estimuló el interés en la tecnología de unidades artificiales en Europa. Estos estudios se basaban en los procesos de tratamiento de agua que ocurren en la zona de la raíz del carrizo común, Pargamentes australis, y en el suelo en el que las plantas crecen. Durante los años 70 y 80, la principal utilización de unidades artificiales fue como estaciones de evaporación de aguas residuales urbanas. Pero a partir de la década de los 90, cuando los humedales artificiales, además de los usos mencionados, se han utilizado con éxito en el tratamiento de las distintas aguas residuales industriales. Pues miren, antes era para aguas residuales urbanas, ¿no? Pero ahora también, después de la década de los 90, pues se vio que como metales pesados, entonces se lo utiliza también para aguas residuales industriales. En la actualidad, en muchos pueblos, las plantas de tratamiento ya no cumplen sus objetivos por obsolescencia o por mayor carga debido a la actividad industrial. El construir nuevas plantas de depuración o el conectarse a plantas lejanas ya existentes implica un elevado coste, con lo que conectar las antiguas plantas con humedales artificiales puede ser una alternativa económica y ecológicamente aceptable, ya que este tipo de sistemas son de construcción fácil, bajo costo, mantenimiento reducido y una depuración confiable, incluso cuando hay altas variaciones de caudal. Entonces tenemos, mire, tres tipos de situaciones, ¿no? Dice, flujo superficial horizontal, ¿no? El agua viene por aquí, ¿no? Y sale horizontalmente, ¿no? Y a evacuación. Entonces, miren ustedes aquí, ¿no? Hay sedimentación, ¿no? Crecen en las gravas las plantas. Estos microorganismos absorben la materia orgánica, también absorben metales pesados y sale, ¿no? Digamos que el agua entra y sale y la superficie del agua está en contacto con la atmósfera. Aquí se tiene un problema, ¿no? Muchas veces en esta parte crecen muchos mosquitos y toda esa cosa y vectores, ¿no? que generan problemas, ¿no? Por eso se hace más que todo, se introduce aquí, ¿no? Esta tubería y este tiene un lecho de grava, ¿no? Todo esto está en un lecho de grava. Y entonces esta tubería que está por debajo del lecho de grava hace que el agua llegue por aquí y salga por la tubería, ¿no? Entonces esta agua sale por la tubería y deja un espacio de grava, unos 5 o 10 centímetros de grava, con el objeto de que no penetren los mosquitos, zancudos o cualquier cosa y que genere un problema dentro del sistema. Entonces el agua sale por aquí, baja y va a un canal de desagüe. Y este tercero es un flujo superficial vertical. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya llegamos aquí y aquí hay un tubo vertical
Se coloca un tubo horizontal, digo, el agua llega horizontalmente. Y aquí generamos un tubo horizontal y acá abajo un tubo de desagüe. Y entonces el agua filtra de hacia arriba hacia abajo. Entonces, esta filtración pues es de tipo vertical. Y a diferencia de este, que el flujo sale hacia arriba, el flujo directamente hacia abajo. Entonces, pero tendremos todo este lecho, como le digo, pues este lecho no permite eso, que los niveles de agua no permiten que el agua esté en contacto con la atmósfera directamente. Localización, dice. Los humedales deben localizarse aguas abajo de un tanque séptico. Todos estos sistemas aguas abajo de un tanque séptico. Estos son para comunidades rurales, ¿no? O para zonas industriales donde necesiten evacuar tóxicos, ¿no? Para esto debe hacerse una evaluación de las características del suelo, localización de cuerpos de agua, topografía, localización geográfica, líneas de propiedad y vegetación existentes para localizar adecuadamente el humedal. Ventajas de los humedales artificiales. Vamos a ver. Dice, la construcción de los humedales puede ser más barata que la de otras opciones de tratamiento, ¿no? Es más que el hueco, llenarlo de grava, meter las tuberías y listo. El uso de procesos naturales. Entonces, miren ustedes, otra de las ventajas, no son procesos no artificiales, sino utilizando los procesos naturales, ¿no? Las plantas, las raíces de las plantas, ¿no? Y ahí es que se peguen los microorganismos. La construcción es sencilla, se pueden construir en materiales locales, inclusive muchas veces tenemos geotextil o geomembrana, pues para esos sistemas, ¿no? Operación y mantenimiento sencillos, rentabilidad, dice, bajos costos de operación y mantenimiento y estabilidad en el proceso. Veamos las limitaciones de los humedales, dice, requieren un área amplia. Ese es uno de los problemas, ¿no? Decíamos nosotros. El tratamiento por medio de humedales puede resultar económico en comparación con otras opciones si existen terrenos disponibles y accesibles. Aún falta desarrollar los criterios de diseño para diferentes tipos de aguas residuales y climas. Entonces la tecnología pues se conoce toda esa cosa y está en proceso. Pero como decíamos nosotros, el problema, como veíamos con las zanjas, filtrantes, etcétera, es que requieren áreas amplias. Bueno, parámetros de diseño de estos sistemas. Para el diseño de estos sistemas se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: caudal y características de la fuente, tipo de vegetación que se va a emplear y evapotranspiración. El tiempo de retención hidráulico, esta es norma RAS, ¿no? El tiempo de retención hidráulico normalmente está alrededor de 5 días. La relación largo ancho de 3,1 a 4,1, las profundidades para el sistema de flujo superficial de 0,30 a 0,60 y de 0,1 a 0,45 para flujo sumergido. Se deberá contar con la impermeabilización del suelo mediante una capa de arcilla o empleando geomembrana. El diseñador debe seleccionar una metodología. Entonces, decimos nosotros que aquí hablamos de flujo superficial y flujo sumergido, ¿no? Esto es flujo superficial, el agua ya entra y sale por aquí. Y este ya es flujo sumergido, ¿no? El agua viene y se sumerge por el sistema. Y esto también es flujo sumergido. Bueno, el diseñador debe seleccionar una metodología de diseño que garantice el correcto funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta los siguientes criterios: conductividad hidráulica, granulometría, flujo sumergido para todas las condiciones de caudal. Esa es una de las características, ¿no? Que dice que más bien utilice flujo sumergido. Además, se recomiendan los siguientes parámetros para el caso de humedales de flujo subsuperficial. Área superficial. Para la determinación del área superficial del humedal se recomiendan dos alternativas. A, usar los siguientes valores de carga hidráulica: 0,32 metros cúbicos por litro día. Metros cuadrados por litro día. Si yo tengo tantos litros en un día, pues
tantos metros cuadrados por litro de. Esta es la carga hidráulica. Dice, para zonas frías o donde haya restricción de espacio. Y 0,21 para zonas donde haya, donde haya restricciones de espacio. La restricción de espacio es importante. Y aquí estas zonas frías, ¿no? Entonces, por eso la carga hidráulica es mayor y esta es menor. Ya le quita lo de zonas frías y solamente le queda restricción de espacio. Aquí hay un método incluyendo la cinética del proceso, donde dice áreas superficiales igual caudal de diseño. Logaritmo de carga inicial menos el logaritmo natural de carga la concentración a la entrada menos concentración a la salida. Caso T por D sobre dm. Esta expresión pues tiene que verla, revisarla, porque no nos da el tiempo a nosotros a trabajar más sobre esto, sino que tener estos criterios de 0,32 y 0,21. La sección transversal también dice área transversal Q del caso S, donde este caso S es un coeficiente de conductividad. Bueno, pendiente en el fondo, dice. Se recomienda no usar la pendiente de fondo para garantizar la cabeza, pues se corre el riesgo de dejar la entrada seca cuando se hayan condiciones bajo caudal. De condiciones de bajo caudal. La pendiente aproximadamente del 1%. Usar piedras entre 50 y 100 milímetros para una longitud de 6 metros alrededor del influente. Distribuidor y las tuberías colectoras del efluente para reducir el taponamiento. Usar sustrato de lavado para eliminar los granos finos que puedan taponar los poros del sustrato y posiblemente causen flujo superficial. Construir la berma al menos de 150 milímetros por encima del sustrato y al menos de 150 milímetros por encima de la superficie de la tierra. Pendiente exterior, pendiente interior, ancho mínimo de la berma, carga orgánica máxima, tiempo de llenado con agua, profundidad. Se recomienda que la profundidad media del lecho sea de 0,60 y que la profundidad en la entrada no debe ser menor de 0,30. Con profundidades mayores a 0,60, las raíces más profundas y los rizomas empiezan a debilitarse. Se recomienda que los lechos se construyan con al menos 5 metros de cabeza sobre la superficie del lecho. Para lechos pequeños esto puede reducirse. Medio, dice, cuando se utilice grava como medio que carece de nutrientes, se recomienda que las semillas se planten en un medio fértil con el fin de evitar problemas posteriores. Operación y mantenimiento, aquí está la operación y mantenimiento de esto. Y aquí hay un esquema, ¿no? Esquema de unidad de flujo superficie libre, miren ustedes aquí, ¿no? El agua entra y sale. Pero como le digo, queda expuesto a mosquitos y toda esa cosa. La misma historia aquí hay una humedad, la superficie libre y también el esquema de lo mismo, superficie libre. Pues carecen de abajo hacia arriba, pues tienen agua y las raíces van sobre la grava. El otro caso es este que es el que decíamos anteriormente, ¿no? Aquí hay un lecho de grava sobre la superficie del agua y eso lo regulo con este tubito, ¿no? Acá lo veo el mismo tubo que está regulando y las plantas pues crecen sobre la grava, ¿no? Y van depurando el sistema. Entonces viene aquí, el agua viene por aquí, pasa por este tubo y sale por aquí. Y este es un humedal subsuperficial donde yo bombeo aquí por un tubo y entonces el agua filtra de arriba hacia abajo y acá abajo hay un tubo de recolección. Pero este tubo va aquí con un tubito hacia la parte superior con el objeto de meter aire de arriba hacia abajo. Y entonces que entre por aquí aire y salga por acá. Entonces para que esta cuestión, este filtro reaccione aeróbicamente. También tenemos la misma historia, entonces aquí por medio de unos tubos, ¿no?
estoy metiendo agua superficialmente, la parte superior, y lo estoy recolectando en la parte inferior. Aquí tenemos el tubo que va a la atmósfera para meter el aire con objeto de airear el sistema. Tenemos unas fotos de unidades artificiales y unas plantas, el hecho de la lechuga de agua, que crecen en la superficie del agua, que podemos también nosotros generar, ¿no?, plantas, ¿no?, como estas para el tratamiento de aguas residuales. Aquí tenemos heliconias también como plantas de sistema de tratamiento y junco. Conclusiones, dice, los humedales artificiales son una tecnología viable para la depuración de aguas residuales. Menores costos que otras operaciones de tratamiento, costos de operación y mantenimiento son bajos, energía y suministros, facilitan el reciclaje y la reutilización del agua. Podemos nosotros estas aguas utilizarlas, ¿no? Ya se las depuró, pues utilizarlas para riego, para jardines y todo. Pueden construirse en armonía con el paisaje. Muchos de estos humedales, pues, ¿no?, ustedes lo ven aquí, pues, ¿no?, miren, pues con paisaje, ¿no?, como parte del paisaje. Bueno, señores estudiantes, con esto damos por finalizado nuestro curso de tratamiento de aguas residuales. Como es un esquema básico, ¿no? Necesitamos, digamos, ya profundizar más sobre esto, pero la conceptualización que les da ya es amplia y suficiente para que ustedes puedan entrar a diseñar, operar o mantener tratamientos de aguas residuales. Ya tienen el concepto básico del sistema de tratamiento, diferentes sistemas de tratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamientos in situ. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo más porque sería de profundizar un poquito en nuevas tecnologías. De todas formas, les agradezco su colaboración, el tiempo que han dedicado a esta asignatura, y espero que en el futuro les sirva como proyección al desarrollo de las aguas en nuestro departamento, nuestra ciudad o nuestro país. Muchas gracias y muy amables. Y como siempre, energías positivas.